Muchas gracias, buenos días a todos. Qué pena que tenemos mucha luz y no se ven las diapositivas. Creo que me voy a concentrar en esta parte, a ver si se pueden ver mejor. Agradezco primero al Instituto por esta invitación para participar en este panel de octosanidad, de inocuidad y octosanidad. Y voy a presentar un tema que hemos venido trabajando ya desde hace algunos años, que tiene que ver con una enfermedad que está presente en los huertos de aguacate, no solamente de México, sino prácticamente en todos los lugares del mundo donde se cultiva aguacate está presente esta enfermedad. Esta enfermedad tiene una particularidad: es una enfermedad que no tiene cura. No hay a la fecha ningún mecanismo técnico ni tecnológico para resolver la salud de aquellos árboles que tienen ya contraída la enfermedad. Es una enfermedad que es causada por un agente infeccioso, el más pequeño de los que existen en el mundo. A ese tipo de agentes infecciosos les llamamos viroides, que no son otra cosa sino un simple trozo de ácido ribonucleico. Pues podrán ustedes ir imaginando el entorno bajo el que se encuentra el aguacate con esta enfermedad o con esta infección. Otra particularidad que tiene este patógeno y la enfermedad en consecuencia es que el patógeno es transmisible por las vías de propagación que utilizamos para propagar el aguacate. Significa esto entonces que el viroide se transmite por semilla, se transmite por vareta. Entenderán ustedes entonces la dificultad que implica el manejar este tipo de enfermedades. Un técnico que me visitó de Tacámbaro, no sé si está por acá Marco, pero antes me visitó y me dijo que había leído un documento que recién hemos publicado por ahí, en donde se consigna por vez primera el viroide de la mancha azul del aguacate en México en el año 2009. Y me dice: oye, pero si yo llevo 30 años viéndolo. Bueno, efectivamente, la enfermedad como tal tiene un antecedente mayor en tiempo en la zona productora de aguacate, pero sistemática y científicamente se ha empezado a estudiar en la zona aguacatera desde hace apenas unos años a la fecha. Y en consecuencia es que apenas estamos generando la base de conocimiento necesaria para entender la enfermedad, conocer en dónde está y establecer mecanismos de mitigación del impacto que está teniendo en la zona productora de aguacate. Con la apertura de otras regiones de México al aguacate, es de preocupar la presencia de la enfermedad, sobre todo en las nuevas plantaciones que se están estableciendo. ¿Y por qué? Por los mecanismos que les he dicho ya que tiene de dispersión del viroide, que es básicamente la semilla y la vareta que utilizamos para infectar. Entonces es un problema que representa retos importantes no solamente para los investigadores, sino además para los técnicos, y que necesariamente obligará a modificar la forma de producir aguacate, sobre todo de producir el material de propagación. En otras palabras, obligará a la certificación de viveros productores de planta de aguacate. Y ahí anticipo algo, porque seguramente después puedo omitirlo. Se está trabajando ya en un proyecto de norma oficial mexicana para la certificación de viveros que quieran producir planta de aguacate para México. Hay un equipo de investigadores designados por la Dirección General de Sanidad Vegetal para presentar esta iniciativa. Se está trabajando y pronto habrá ya, mayor claridad en cuanto a las reglas que deberán observar los propagadores de aguacate, comenzando sobre todo por el origen de la planta, que va a ser donadora de semilla para la producción de este tipo de plantas. Aprovecho también para agradecer que APEAM nos ha estado financiando por mucho tiempo las investigaciones que en el tema se han realizado, y señalar también que el tema ha sido ya motivo de graduación de maestros en ciencias y de doctores que han trabajado con este problema en la zona productora de Michoacán. Es decir, el recurso humano, que es importante para enfrentar este tipo de problemas de alto nivel de calificación, se está ya formado y que seguramente vendrá a ayudar a entender el problema, pero sobre todo establecer estrategias de manejo para mitigar el impacto que puedan tener. La enfermedad es conocida como mancha pezón del aguacate por el efecto que el patógeno desarrolla en el fruto. Hay algunas gentes que lo siguen confundiendo con quemaduras de sol. Ese es un factor físico que también daña el aguacate, pero que nada tiene que ver con la infección que induce este tipo de patógeno.
En otros países se le llama son bloch nada más, en alusión al agente causal de la enfermedad. Es un viroide. Señalarles nada más a ustedes que los viroides que atacan a las plantas se dividen en dos grandes grupos. Uno lo encabeza el viroide del tubérculo fusiforme de la papa, y el otro grupo lo encabeza el viroide de la mancha del sol del aguacate. Es decir, es un viroide modelo que caracteriza a un grupo de viroides y que tiene particularidades de replicación muy específicas que hace difícil que incluso por vía de cultivo de tejidos puedan ser limpiados materiales infectados. Es decir, a la fecha ni siquiera los métodos de cultivo in vitro permiten obtener material libre de infección por son bloch si el material nodriza está infectado. Entonces todo eso pues conlleva a considerar esta enfermedad de importancia, porque hemos visto que cada vez más se hace presente en diferentes huevos. ¿Cómo se llama? Que no veo. Siguiente entonces, por favor. Mejor así, sí. Vamos a resaltar la importancia que a nuestro juicio tiene el viroide de la ancha de sol del aguacate. Primero decimos que tiene un efecto en la producción, lo cual demostraremos el día de hoy. Resultados de tesis de maestría del maestro en ciencias Ramón Saucedo Carales, que se puso a trabajar justamente en el efecto del viroide en la producción, y hoy sabemos cuánto afecta cuantitativamente el viroide la producción del fruto de aguacate. Es importante también por la forma que se dispersa el agente causal de la enfermedad, señalaba yo, no solamente por semilla, sino además por vareta, y algo que también preocupa, pero que todavía no terminamos de dilucidar, también es dispersable por polen. Es una enfermedad que es de difícil diagnóstico porque necesariamente requiere la presencia de síntomas típicos en el árbol para poder diagnosticar con síntomas, o bien requiere de diagnósticos moleculares. No hay otra forma de diagnosticar con precisión el viroide, si no es por síntomas típicos o por biología molecular. No hay otra forma de diagnosticarlo. Y es una enfermedad cuarentenaria en algunos países, no en México, pero sí en otros países la tienen dentro de su lista de plagas y enfermedades reguladas. Ejemplo particular, Australia, Nueva Zelanda. La consideran una enfermedad, de Costa Rica también, por ejemplo, de carácter cuarentenario. Siguiente, por favor. Parte de la importancia de la enfermedad también es que, lastimosamente, se introduce a los viveros. Y obviamente de los viveros, cuando la planta es llevada a los campos, el patógeno está siendo dispersado. ¿Y cómo entra a los viveros? A los viveros entra por el origen de la semilla, pero además, como señalé ya de manera reiterada, por la vareta que se utiliza y de la cual no se tiene cuidado, de los árboles donadores de semillas, si están sanos o no lo están. Entonces, aquí les vamos a presentar en esta fotografía un árbol de aguacate injertado con Méndez, que tiene escasos 14 meses de vida de este árbol, y vean el aspecto que tiene ya por la infección que le ha provocado el viroide. Otro caso de otra planta de vivero, donde ya está injertada también por Méndez, y la planta empieza a desarrollar los síntomas de la enfermedad. Siguiente. ¿Cómo está distribuido el viroide en el mundo? Les decía, no es un viroide que sola y exclusivamente esté presente en México, no. Es un viroide que desde 1932 es conocido, que se detectó por vez primera en la Florida y que ha ido moviéndose a las zonas productoras de aguacate. Señalo también que así como ataca aguacate mexicano, ataca aguacate guatemalteco, aguacate costarricense y aguacate antillano, es decir, no distingue. Y también señalar que este viroide no tiene un rango de hospederos mayor, es decir, no ataca otra planta que no sea aguacate. Sola y exclusivamente ataca aguacate. Entonces, ustedes pueden ver que están los diferentes continentes del globo terráqueo, los países donde se ha registrado oficialmente su presencia y el estatus que se le ha atribuido por cada país en donde ha sido detectado. En algunos casos presente pero en baja ocurrencia, y en algunos otros casos, como en África, presente pero con una amplia distribución. Entonces, de alguna manera, pues, el estatus que se le define tiene que ver con la normativa que establecen las autoridades sanitarias de cada uno de los países. Siguiente.
En algunos otros países productores de aguacate que empiezan sus ensayos comerciales a escala mundial, sobre todo algunos países africanos, el viroide del sunblush es una prioridad para impedir que éste llegue a las plantaciones. Entonces, como pueden ver ustedes en este paper, hay un estudio que hace revisión de los bancos de germoplasma, en este caso particular de Ghana, para revisar si el material donador de semilla está libre o no de infección del viroide sunblush. Entonces, por ahí están empezando muchos países a revisar sus materiales antes de propagarlos, para impedir que el viroide llegue pues a campo. Siguiente. Y las cosas de pronto se complican, porque así como les dije al inicio de la charla que había dos grupos de viroides, uno que se llama el tubérculo fusiforme de la papa y el otro que se llama el viroide sunblush del aguacate, en el Perú se han detectado los dos viroides juntos a la vez atacando aguacates. Hay reportes en Perú en donde se detecta el tubérculo fusiforme de la papa asociado al sunblush, generando pues una sintomatología más compleja y obligando pues a estrategias de erradicación más violentas. El siguiente, por favor. Este es el aspecto general de un árbol infectado aquí en Uruapan. Muchos de los árboles que les voy a presentar hoy ya no existen, ya fueron derribados por los productores, porque es una de las formas de erradicar la enfermedad, eliminando el árbol. Entonces, pueden ustedes ver que efectivamente el árbol sufre por la enfermedad. Muchas veces se llegó a pensar que la enfermedad solamente se presentaba en el fruto y que, bueno, así como la roña o la antragnosis, habrá más frutos en el futuro y el árbol no sufrirá deterioro. En este caso no ocurre así. El árbol se deteriora, el árbol pierde vida útil, el árbol muere pues después de un tiempo de infección. Pueden ver ustedes el aspecto deteriorado del árbol, como una muerte regresiva, se alcanzan a apreciar defoliaciones. De pronto ocurre que los árboles se hacen más arbustivos porque se recorta la longitud de las ramas, es decir, el árbol deja de crecer pues, entonces se generan arbustos o arbustos gigantes en torno a estos árboles enfermos. Siguiente. A veces de pronto tenemos árboles con crecimiento abierto, es decir, pierden la dominancia apical, el vigor apical, y los árboles crecen de forma horizontal en algunos casos. Esta variación que van a ir observando de la sintomatología está asociada a la variante del viroide que se presenta, porque se han detectado un número muy grande de variantes del viroide e incluso un mismo árbol infectado puede tener diferentes variantes del viroide. No es difícil imaginar, si es una cadena de ácido ribonucleico, podrán pensar ustedes la facilidad que tiene para hacer cambios en su genoma. Siguiente. Volvemos a presentar aspectos generales de árboles infectados. Vean que algunos son altos pero débiles, algunos tienen mucha árboles y con ausencia de follaje, y lastimosamente no pueden apreciarlo, pero en las ramas ocurren agrietamientos muy pronunciados, sobre todo en la cara superior de las ramas gruesas, generando un síntoma que se les ha dado por llamar piel de lagarto y que de alguna forma es un síntoma característico de la enfermedad, que en muchos casos permite por lo menos catalogar a un árbol como sospechoso de la misma. Siguiente. En los brotes jóvenes se presentan estrías amarillas en el último crecimiento, como pueden ver aquí en la fotografía, un color amarillo que puede ser muy tenue o muy pronunciado, ¿verdad? Y vean lo que decíamos hace unos minutos, se propaga por injerto y a veces pues la gente que injerta árboles anda buscando estos brotes, ¿verdad? Entonces, a veces no se tiene cuidado y se llevan esos brotes al vivero y se generan pues las infecciones que hoy día estamos teniendo. Aprovecho para señalar que este amarillado que se da en los brotes tiernos puede estar también acompañado de un ligero hundimiento. Es una mancha larga amarilla y ligeramente hundida. Y este síntoma es uno de los síntomas que estamos utilizando como síntoma de diagnóstico. Es decir, el debilitamiento, el achaparramiento y todo eso no necesariamente nos permite diagnosticar con precisión la enfermedad, pero este síntoma nos permite el diagnóstico de la enfermedad in situ, sin necesidad de ir al laboratorio a hacer pruebas moleculares. Siguiente. Podemos ver que no solamente las ramas tiernas sufren de las estrías, sino también ramas del año anterior de crecimiento pueden tener las estrías amarillas,
muy pronunciadas y que incluso estas estrías pueden ser hundidas, como había referido, y pueden tener también una necrosis. Es decir, se pueden hundir y tener ahí una necrosis, ¿verdad? Entonces, repito e insisto, es un síntoma que nos permite el diagnóstico. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa en las hojas? En las hojas tenemos también unos síntomas que a veces cuesta trabajo su detección y que ha llevado de manera repetida a diagnósticos equivocados. A considerar que el síntoma que el viroide ocasiona en las hojas es causado por otros factores, sobre todo de tipo nutricional, cuando no es correcto. El viroide provoca que las hojas se curven y que la parte que presenta curvatura presente moteados cloróticos. A veces el moteado clorótico es tan pronunciado que se amarilla. Entonces este amarillado, el curvado y la distorsión de la hoja no lo causa ningún factor nutricional, lo causa el viroide son Bloch. Y este es un síntoma que también nos permite acercarnos al diagnóstico. No nos lo precisa, pero sí nos acerca bastante al diagnóstico. Muchas de las veces en los brotes o cuando el productor poda árboles que vienen brotes nuevos, chupones nuevos, aparece mucho este síntoma si el árbol está positivo, si el árbol está infectado por el viroide. Siguiente. ¿Qué pasa con estos moteados? Muchos de estos moteados, por la gente que maneja la parte de nutrición, señala pues que son deficiencias nutrimentales. Diversas pruebas que hemos realizado nos han permitido determinar que en este tipo de manchas se puede encontrar el viroide del Sunblock de la boca. Entonces, este moteado, pero obviamente manejarlo con cuidado para evitar confusión con otros moteados que sí tienen su origen etiológico en deficiencias nutrimentales, nos permite en todo caso sospechar de que un árbol está siendo portador del viroide de la mancha azul de la boca. Siguiente. El agrietamiento en ramas que les presenté hace unos minutos es más evidente en las ramas gruesas. Pueden ver ustedes aquí la escoriación, en donde el árbol toma el aspecto característico de los árboles antillanos, aunque en este caso sea guatemalteco o mexicano, pero podemos ver pues las grietas pronunciadas que se hacen, decía yo hace unos minutos, sobre todo en la cara superior de las ramas. Esto es lo que se le ha venido llamando piel de lagarto. Igual se da en árboles grandes como en árboles jóvenes. Este árbol en particular que les estoy señalando es un árbol de 3 años de edad y pueden ver ustedes cómo tiene ya desde la base hasta las ramas superiores el síntoma de escoriación en la epidermis o piel de lagarto. Siguiente. ¿Cuáles son los síntomas en los frutos? Los síntomas característicos que de alguna forma nos permiten decir esto es Sunblock, pues son los que a continuación señalan. En los frutos se presentan con un porcentaje muy alto, partiendo de la zona del pedúnculo hacia abajo, hendiduras de color amarillo, la mayoría de las veces, otras veces cremoso, otras veces rojizo, pero con la característica de ser hundidas y lisas. Igual pueden ser, decía yo hace un minuto, de la parte apical hacia abajo, o pueden estar distribuidas en la parte ecuatorial o cubrir todo el fruto. También es común encontrar un fruto aislado con el síntoma en una rama, algunos frutos o prácticamente todos los frutos de una rama o de un árbol con el síntoma. Hemos aprendido en estos años de investigación que a veces un árbol presenta síntomas en los frutos y al año siguiente no los presenta. Pero eso no indica que el árbol se está recuperando. Seguramente el volumen de producción es menor, aunque pueda no tener síntomas en el fruto. No lo he dicho, pero lo voy a decir ahora. El problema del Sunblock es que además de estos síntomas que presenta, y lo que más preocupa es que hay un gran número de árboles enfermos o infectados, pero asintomáticos. Es decir, son portadores asintomáticos que de alguna forma, al no presentar síntomas, pues el productor, el técnico no los puede detectar y en consecuencia hace uso de esa semilla o de esa vareta para propagación. Y el viroide pues se dispersa con mayor velocidad a otras zonas. Entonces, ese es uno de los problemas que estamos encontrando con el viroide, la parte de las variantes asintomáticas. Por eso ocurre también de pronto, decía, que un año un árbol puede tener síntomas y de pronto el año próximo puede no tener síntomas, pero eso no es garantía
de que el árbol se ha liberado del viroide. Todo lo contrario, el viroide por alguna forma entró en una fase estacionaria, seguramente por el manejo, por la nutrición, por las condiciones ambientales, pero ahí está. Y al siguiente año puede expresarse de manera más violenta, con mayor severidad en el árbol. Siguiente. Aquí les presento algunas características de frutos infectados. Podrán ver que no hay un patrón específico de presencia de lesiones, puede ser en cualquier parte del fruto, y que la coloración puede variar de amarilla pálida, blanquizca o rosada. E incluso en algunos casos donde se presentan variantes severas del viroide, la lesión puede estar oscura, con tejido corchoso, en una parte sobre todo apical del fruto, o incluso todo el fruto puede estar con esta consistencia coriácea. Siguiente. Ahí pueden ver ustedes, un clic más por favor, que la mayoría de frutos que tienen infección por el viroide sunblush no tienen valor comercial. Es decir, hemos hecho pruebas post cosecha de estos frutos, se reduce de manera importante el contenido de aceite, se reduce también de manera importante los contenidos de carbohidratos, entonces de alguna forma pierde pues parte del valor comercial, aunque en algunas ocasiones esos frutos se utilizan pues para la industria o para el mercado local. Lastimosamente, frutos con síntomas de sunblush los puede encontrar en el mercado, va a un supermercado o va al mercado de la colonia y pueden llegar a encontrar frutos que han pasado la línea de selección y están ahí, ¿verdad? ¿Man? El sabor, en un estudio que hicimos que cambió post cosecha, se ve detrimentado porque pierde aceite el fruto. Y ustedes saben que lo que le da sabor al aguacate, lo que le da sabor al caldo de que es en Chile, en este caso, ¿qué le da sabor al aguacate? El aceite. Entonces, al perder hasta 2 puntos porcentuales de aceite el fruto, el sabor se ve afectado. Pero además, el fruto de aguacate cosechado con síntomas de sunblush tarda más tiempo en madurar, en aflojarse, quiero decir, en aflojarse, y su sabor no es el que estamos acostumbrados. Siguiente. Decía yo hace unos minutos que cuando algunos productores detectan que el árbol tiene ahí algunas características medio raras, muchos productores descopan el árbol tratando de producir nuevo follaje, inducir la formación de nuevas ramas y nuevo follaje. Lo que hemos observado es que cuando árboles con infección del sunblush son podados de esta forma, las emisiones nuevas que da el árbol, todas son sintomáticas. Es decir, si un árbol presenta síntomas parciales de sunblush y después de hacer una poda tan severa como esta, se estimula el flujo del viroide de los nuevos brotes. Siguiente. Y llegamos a tener esto. Todas las 3 fotografías son acercamientos de la fotografía anterior, los brotes nuevos emitidos por el árbol, y pueden ver el amarilleo, la distorsión de hojas, el bandeado en las ramas nuevas. Estas ramas no tienen más de 3 meses y ya están exhibiendo los síntomas, y las curvaturas pues en las hojas que les he estado comentando. Entonces no es una idea adecuada el podar árboles para tratar pues de cumplir el dicho de que muerto el perro, ¿verdad? En este caso es contraproducente. Siguiente. Las fotos que hasta ahora les he presentado son en aguacate Hass, pero el viroide, como lo dije, también ataca aguacate mexicano. ¿Cuál es la importancia entonces de la enfermedad en relación al aguacate mexicano? Creo que ya lo han pensado. Pues que el aguacate mexicano es el que se usa como donador de semilla para la producción de planta en nivel. Entonces, aquí tenemos síntomas de moteado en las hojas y síntomas de sunblush en el fruto. Lo curioso es que esta fotografía de este árbol, la tomé en un árbol ubicado en un vivero en Toreo, el árbol. Un vivero comercial de aguacate. Cuando, esto fue hace tal vez 2 años, no lo sé. Cuando ubicamos el árbol, pedimos el apoyo del municipio para que este árbol lo resguardaran, para seguir haciendo estudios, y dijeron que si les jardinábamos pueden pasar las ferrocarriles si no lo cuidaban, si no, no. Eso no lo dijo el ayuntamiento. Y para no hacer su cuento largo, después de un mes de observación de este fruto o de este árbol, lo tumbó un albañil para construir una banqueta en donde estaba el árbol. Entonces, de pronto fue la gente, sabiendo que está de por medio de su trabajo, pues no colabora en el desarrollo de investigaciones. Este árbol para nosotros era vital mantenerlo por un tiempo estudiando para ver cómo la sintomatología
se modificaba a través del tiempo en el árbol y bajo qué condiciones se presentaba mayor o menor grado de infección. Pero finalmente pues ya no tenemos ese árbol. Siguiente. Lo preocupante es que estaba pues en un vivero, les digo, y digo, si ahí está el vivero, si ahí está el árbol, si hay frutas, pues de ahí agarro para producir plantas, ¿no? Digo, es la lógica. Esta es la estructura del viroide. Pueden ver ustedes, les he presentado tres variantes del viroide. Cuesta trabajo verla, incluso más trabajo explicarle, peor entender eso que está ahí, ¿no? Solamente pongo la diapositiva para ilustrarles lo que es. Esto no tiene alas, no tiene patas, no tiene picos, como los que le gusta que les hablaron hace unos minutos. Esto no tiene ojos, no tiene nariz, no tiene nada. No tiene ni hoyo como los salvavidas, pues. Pero, sin embargo, es muy nocivo para la salud de la boca. Les decía hace unos minutos, es una cadena de ácido ribonucleico. Y lo único que veo aquí son secuencias de adeninas, guaninas, uracidos, tiaminas, adeninas, guaninas, uracidos, tiaminas. Así, hasta completar 247 bases. Es una cadena ridículamente pequeña. 247 bases. Ya creo que cuesta trabajo imaginar eso. Es algo pequeñísimo. Siguiente. ¿Cómo diagnosticamos el viroides hongos del aguacate? Lo diagnosticamos en árboles sospechosos asintomáticos. ¿Cuáles son árboles sospechosos asintomáticos? Miren, vamos de pronto a las muertas y dicen algunos productores, es que tengo un árbol macho. Y uno dice, aguacate, mi aguacate es macho, ¿será que no? Pues uno organiza y le llaman macho porque no da ningún fruto. ¿Y por qué no da ningún fruto? Pues porque el viroide impide que dé frutos. Entonces son árboles sospechosos. Árboles en donde de manera inexplicable el rendimiento viene a la baja, también son árboles sospechosos. Un año dio bien, el que sigue empezó a perder producción, el próximo también. De manera sostenida empieza a perder producción, son árboles sospechosos que tenemos que revisar. Y obviamente que un árbol sintomático, pues solamente para corroborar hacer una revisión. Entonces, dado que se trata de una molécula de ácido ribonucleico, tenemos que hacer un proceso en laboratorio que implica, a partir de las muestras, la extracción del ácido ribonucleico. Aquí se puede apreciar en el fondo del tubo el ácido ribonucleico extraído después de un proceso y que después tiene que ser amplificado, convertido en ácido desoxirribonucleico para poder ser secuenciado. Entonces es un proceso complicado, no es fácil este proceso para poder llegar en todo caso al diagnóstico molecular del viroide afectante que tejidos de aguacate. Siguiente. Esa prueba que le llamamos en el laboratorio RT-PCR o retrotranscripción, le llamamos retrotranscripción porque al ser RNA, necesariamente primero tenemos que convertir en DNA para luego otra vez convertirlo en RNA. Entonces, eso es lo que hacemos en el laboratorio. Hemos hecho pruebas de una cantidad muy grande de muestras, tanto de los brotes con el bandeado amarillo, hojas curveadas con la banda amarilla, hojas moteadas, algunas hojas distorsionadas y el fruto. Y en todos los casos hemos encontrado la banda que revela, es esta banda la que está en el borde amarillo. Todas estas bandas son las bandas que nos indican pues que el viroide está presente en esos materiales. Dentro de estas fotos que están aquí, una de estas fotos, no voy a decir cuál, son hojas de los materiales Hass, originalmente introducidos de California a México o a Michoacán, hace que 40 años tal vez, por ahí. Entonces, estas hojas son de los árboles que originalmente vinieron de allá. No quiere decir que ellos hayan sido los portadores del viroide, simplemente hago una referencia de que también en un huerto que tiene ese material lo revisamos y ahí está presente el viroide. Siguiente, por favor. ¿Cómo se disemina el viroide? Piensen, se disemina por el polen. Eso es preocupante. ¿Cómo se producen los aguacates si no hay mediante polinización? Entonces el viroide se disemina por polen. Ahora, no tenemos la seguridad todavía, falta mucho que estudiar, de que si un grano de polen infectado infecta al árbol o solamente infecta el fruto que fecunda. Es parte de los ensayos que estamos haciendo en la facultad y que seguramente nos llevará todavía algunos años dilucidar ese fenómeno.
Estudios de Florida señalan también eso, que efectivamente hay polen que se colecta que está contaminado por el viroide y que al polinizar flores de manera artificial se infecta la flor o el fruto que se va a generar. Pero todavía falta estudiar si el viroide entra a la planta por el embrión y infecta el árbol. Es algo que tenemos que estudiar urgentemente para conocer parte más de la epidemiología del viroide. Ahora, no es fácil polinizar de manera artificial flores, es todavía ahí algo que también se está desarrollando apenas, pero que finalmente pues, es una técnica que nos permitirá continuar con ese tipo de trabajos. La forma más usual de dispersión es por vareta. Habíamos dicho que varetas infectadas son cortadas libremente sin saber el estado sanitario de los huertos y llevados a los viveros. Tenemos casos de Arturo, Paco, ¿mandas por aquí? ¿No está Paco? Una huerta de un estudiante al que hice referencia, y nos detectamos hongos en un número importante de árboles, y nos dijo después con mucha pena que su patrón vendió 3,000 varetas de esa huerta a viveros de botas. En donde los árboles, además de ser diagnosticados positivos, tienen síntomas, pues. Hasta yo los pude identificar, ¿verdad? Pues se negó que el cortador no ve los síntomas, entonces 3,000 varetas fueron llevadas. ¿A qué vivero? Eso sí yo no sé, ¿verdad? Y es mejor ni saber. Por semilla es la otra forma de dispersión, y esto está asociado pues a la posibilidad que tiene el viroide de infectar aguacate mexicano. Entonces, hemos hecho con el equipo de trabajo de Son Blush recorridos por toda la zona productora de Michoacán buscando árboles criollos, incluso aquí IFAP ha sido donador de semilla de algunos arbolillos que tienen por ahí. Después de todo, Son Blush cuando da, vamos a ver el último, se moja. Digo, ¿ya lo cortaron? No, pues, les digo, así la ciencia no avanza, pues le quitan a uno pues la motivación. Pues hemos hecho colectas de aguacates criollos en diferentes regiones de Michoacán y hemos encontrado muchos árboles criollos infectados. Pero también hemos encontrado algunos árboles libres del viroide. Esos árboles tendrán que ser sometidos a estudios de idoneidad como donadores de semilla para ver si son usados como cortiférticos. Porque no basta tener un aguacate mexicano y decirte aquí tomo semilla para hacer plantas de aguacate. Hay que ver que el aguacate tenga características agronómicas de interés. O sea, no vamos a tomar un aguacate raquítico que dé frutos pequeños, que sea susceptible al frío, que sea susceptible a las plagas. No. Se busca de donador de semilla árboles fuertes, vigorosos, resistentes al frío, que tengan raíces profundas, que se resisten la fitoplaga, qué bueno, etc. Entonces, se ha iniciado ya un programa de búsqueda de materiales no resistentes en el libro de Son Blush para empezar el programa de certificación de viveros en el corto plazo. Y otra cosa que también se ha demostrado que permite la dispersión del viroide es el cruzamiento natural que se da en el campo de las raíces. Cuando un árbol crece su raíz lo suficiente y está infectado por el viroide, toca el árbol vecino sus raíces, el viroide pasa de una raíz a otra y el árbol entonces se infecta. Por eso es común que cuando encontramos un árbol positivo en un huerto, seguramente los árboles que están en el perímetro de ese árbol están infectados por el viroide, aun y cuando no presenten síntomas de la enfermedad. Algo que también se ha buscado mucho el trabajo es encontrar vectores asociados al viroide. Ya hoy día sabemos que no hay ningún insecto, ningún otro artrópodo, ningún otro animal que vectorice al viroide de la mancha azul del aguacate. Es decir, no está asociado pues a chicharritas, ni a mosquitas blancas, ni a pulgones, a nada de eso. Hemos hecho búsquedas en todo ese tipo de insectos, en toda la flora que habita en la filósfera del aguacate, y no se han encontrado asociaciones positivas del viroide con ninguno de esos animales. Es decir, pues, no tiene biovectores. Constituyéndose entonces la principal fuente de inóculo los árboles asintomáticos. Árboles infectados en el campo que no exhiben síntomas. Esa es la principal fuente de dispersión del viroide. Siguiente, por favor. Cuando un fruto está infectado, aquí se puede ver el síntoma de un aguacate mexicano que está infectado, la posibilidad de que el viroide pase a la semilla y la semilla desarrolle plantas sintomáticas no es tan alta como pareciera en caso de frutos sintomáticos. Fíjense lo curioso, como el viroide busca estrategias para esconderse y para evitar la mano humana. Vean lo que les voy a decir, y con mucho cuidado para evitar confusiones.
la proporción de plantas sintomáticas procedentes de semillas con síntomas es baja. Es decir, si yo siembro 100 frutos con síntomas, la proporción de plantas que emergen con síntomas es del 5 al 10%. Pero si siembro semillas infectadas, pero asintomáticas, o sea, proceden de árboles infectados, pero la semilla no tiene síntomas, la proporción de plantas con síntomas es casi del 100%. No es como en otro caso, es decir, si yo veo un fruto con antragnosis, yo la antragnosis la aborto, ¿verdad? O lo aborto. En caso del contrario, el viroide, veo un fruto bonito que no tiene manchas, lo siembro. ¿Y qué tal está acompañado por sunblock? El árbol que de ahí salga va a salir con sunblock, una proporción muy alta. Entonces eso está comprobado. Pues sí es una estrategia del viroide, porque si el viroide se propagara de manera importante en frutos sintomáticos, pues el fruto sintomático se tirará, pero no es al revés, como se da el fenómeno. Siguiente. Los clics ahí seguiditos, por favor. Ahí estamos. Bien, simplemente para conocer un poquito sobre el desarrollo de síntomas del viroide cuando se injertan varetas infectadas, en 2011, en septiembre de 2011, cogí estas varetas de un huerto comercial de Ario de Rosales. Las injerté en aguacate mexicano indexado, es decir, un aguacate mexicano al que yo le había hecho la prueba del sunblock y que había salido negativo, es un árbol sano. Se injertaron en septiembre de 2011 la vareta, aquí está injertada, esta vareta aquí. En enero del 2012 empezó a crecer la vareta y el árbol, por supuesto, y empezó a desarrollarse el síntoma. Aquí pueden ver ustedes la banda amarilla. Aquí. Siguiente, eso es enero de 2012, 5 meses después. En mayo del 2012, ya en el árbol mexicano, es decir, en el portainjerto, vimos los moteados, los bandeados aquí en el tallo, los moteados y el blanqueo de nervaduras, que es un síntoma también producido por otra vareta del viroide. Podemos ver en este acercamiento el bandeado amarillo no solamente en la rama principal, sino además en los peciolos de las hojas. Ahora sabemos que después de 5 meses de injertar una vareta infectada en un árbol, la infección está ya en el árbol y que el árbol puede desarrollar síntomas o no en función de su naturaleza propia genómica de ese árbol y del manejo que se dé. Siguiente. Esa prueba de injerto que les estoy presentando es un estudio que estamos conduciendo en la facultad. En 2012 hicimos el injerto. Hace 3 meses coseché la fruta que viene de esos árboles. Ya en 2015, es decir, 3 años después, coseché la fruta para hacer estudios de transmisión por semillas, parte de lo que estamos haciendo ahora. Y vean, en uno de los árboles que fueron inoculados por injerto, se presentaron 120 frutos en esta primera cosecha. 120 frutos y solamente 27 presentaron síntomas. De 120 frutos, solo 27 sacaron la raya amarilla. El resto no. Pero eso no les quita la infección. Están infectados, pero asintomáticos. Y de un segundo árbol que tenemos ahí, el número de semillas producidas fue, me parece que 13 semillas, no recuerdo con precisión, y las 13 fueron asintomáticas. En este momento tengo un experimento en el invernadero de la facultad donde he sembrado todas esas semillas sintomáticas y asintomáticas para verificar los porcentajes de transmisión por semilla, pero además para ver en qué edad es el mejor momento para el muestreo de plántulas, para evitar la presencia de falsos positivos o de falsos negativos. Esto encaminado pues al programa de certificación de viveros que les digo que está impulsándose desde la Dirección General de Sanidad Vegetal. Siguiente. Les había dicho que Ramón hizo su trabajo de maestría con esta enfermedad y viene trabajando con nosotros desde hace mucho tiempo. Y Ramón, su trabajo de maestría, que ya le fue publicado en el European Journal of Plant Pathology en enero de este año, consigna el efecto del viroide en la producción. Es decir, teníamos la percepción de que el viroide no hacía nada al árbol, ahora sabemos que sí le hace y hemos cuantificado cuánto le hace. ¿Ya? Aquí está para la consulta de quien pueda tener acceso, para que vea con mayor precisión cómo se hizo este estudio.
y los niveles de afectación que tiene el viroide en la planta de aguacate. Yo solamente les voy a presentar un resumen. En el rendimiento respecto a aguacate Hass para noviembre de 2011, esta evaluación que se hizo indicó, fíjense, evaluamos 3 tipos de árboles. Árboles sanos, y cuando digo sanos es porque no tienen síntomas y porque molecularmente resultaron sanos también. Árboles asintomáticos, es decir, árboles sin síntomas pero positivos por biología molecular. Y sintomáticos, árboles que presentaban los síntomas y donde también se comprobó la presencia del viroide. Y ustedes pueden ver simplemente la comparación entre árboles sanos y árboles sintomáticos, el efecto del rendimiento. Hay una reducción de hasta el 76% en rendimiento en un árbol sano, mejor dicho, en un árbol enfermo comparado con un árbol sano. Digo, si no les preocupa 76%, es porque el kilo de aguacate anda 40 o 40. Yo, 39. Siguiente. En agosto del 2011, el lote fue para Hass, en este caso es para Méndez. Se evaluó una huerta con un productor cooperante que ha venido trabajando con nosotros desde hace muchos años. Y en caso de Méndez, tuvimos hasta un 83% de reducción en rendimiento medido, cuantificado, entre aguacates enfermos versus aguacates sanos. Entonces, esto finalmente, si lo multiplicamos al número de árboles infectados, creo que podemos darnos cuenta, pues, del impacto económico que el viroide está teniendo en este momento y que potencialmente puede representar. Siguiente. Específicamente en la muestra de 100 frutos, la afectación del viroide en el fruto, ¿cómo es? Nuevamente, en sanos y sintomáticos, vean el peso promedio de aguacates sanos de los 150 gramos, peso promedio de aguacates enfermos, 151 gramos. O sea, hay un efecto del viroide en la calibre del fruto, que eso necesariamente impacta el rendimiento, ¿verdad? Y la reducción promedio es del 40% en peso del fruto. Siguiente. Mientras este dato no está publicado en el paper de Ramón, porque fue un dato que se tomó solamente para conocer el efecto económico en un momento muy preciso. Se conoció el día de la cosecha a cómo estaba el kilo de aguacate en ese momento que se cosechó parte del experimento, y el rendimiento que se dio de acuerdo al costo del aguacate ese día. Para aguacates sintomáticos teníamos un costo de 4,000 pesos, asintomáticos 14,000 y sanos 16,000. Es decir, la diferencia entre sanos y sintomáticos era de 12,000 pesos, de una cosecha de 4 árboles nada más, que fue una unidad experimental que se hizo. Entonces, perder 12,000 pesos en 4 árboles, yo creo que aquí hasta el Inge se deja le duele. Y más aquí. Siguiente. O sea, es un valor, pues, significativo que le tenemos que poner importancia. Todos nos preguntan, ¿existe un método de control del viroide? Ya ven que donde quiera no falta que salga uno que tiene el agua mágica que cura todo, ¿verdad? Se suele usar mucho últimamente eso. Y la respuesta es no hay métodos de curación de árboles infectados. Al menos a la fecha no. El doctor Litz estuvo aquí en Uruapan hace un mes, está más o menos la doctora Pedraza y el doctor Vidal lo trajeron para que diera un curso de mutagénesis en aguacate. Él me comentó en particular de él ahora que un estudiante de postdoctorado de él ha encontrado una forma de inhibir la presencia del viroide en tejidos infectados, es decir, varetas infectadas, las puede cultivar in vitro y hacerlas no infectadas, pero eso implica la introducción de genes a ese material que silencian al viroide, y obviamente la introducción de genes nos lleva a pensar en organismos genéticamente modificados. Es algo que la gente no quiere. Entonces es una solución posible, pero que va a ser difícil, primero que se implemente y dos, que sea aceptado, ¿no? Entonces las infecciones por el viroide son irreversibles. Pero ¿qué hemos estado haciendo en campo? En caso de huertos infectados, hemos probado sustancias activadoras de los mecanismos de defensa de la planta. Árboles que están bajo un régimen de manejo técnico adecuado, ideal, pero que están infectados, cuando les hacemos tratamientos con fosetil-al o con acidensolar, responden mejorando su condición, prolongando su vida útil
y reduciendo el número de frutos infectados. Repito, no se curan los árboles, simplemente se mitiga el impacto de la enfermedad en el tiempo sobre la producción. Eso ya lo tenemos también verificado en la tesis de doctorado del doctor Hugo. Entonces, eso también ya es una posibilidad de manejo de la enfermedad. Hugo Beltrán, el colegio de posgraduados, presentó su trabajo sobre eso. Entonces, ¿qué estrategias de lucha estamos utilizando contra el viroide? La erradicación es la más fundamental. Cuando la enfermedad ya está presente en los huertos o en los viveros, créanme, no hay otra más que quitar el árbol, quitar la planta, no hay otra. No es de que le voy a echar, yo no sé qué, a ver si se cura, o a ver si mañana la luna me lo cura. No, el árbol va a seguir sintomático, la enfermedad podrá estar subiendo de intensidad, bajando de intensidad, pero ahí va a estar, convirtiendo esos árboles en fuente de inóculo. Que afortunadamente, pues como dije hace unos minutos, no hay biovector, pero hemos visto que la incidencia de árboles en las plantaciones se ha incrementado por efecto de la poda. La poda es un mecanismo también de dispersión del viroide, y eso está plenamente reconocido, puesto que se han encontrado en huertos de aguacate árboles con sombros en una sola línea. ¿Qué tienen en común esta sola línea? Que todos fueron podados en la misma temporada. Entonces, la poda es un mecanismo de dispersión por el humano, en donde hemos insistido mucho con las cuadrillas de poda, que hay que estar limpiando las herramientas, La gente le cuesta pues trabajo hacer ese tipo de cosas, o sea, tan sencillo que es. ¿Y qué hemos sugerido? La inversión en cloro, algo tan sencillo como una solución de cloro al 6%, o una solución de agua oxigenada al 3%, suficiente para inactivar al viroide. Entonces es una práctica que se tiene que seguir comentando. Entonces, sí, ya estoy terminado. Vamos a eliminar los árboles infectados, y también se tienen que desinfectar las cepas, porque luego a veces se arranca un árbol y la raíz queda ahí. Y recuerden que dijimos que el viroide va a la raíz, y curiosamente, fíjense, aunque este viroide no es aguacatero porque hace todo por esconderse, hemos hecho mediciones del viroide en todos los órganos de la planta, y donde más se concentra es en la raíz. Otra estrategia de lucha es la exclusión, es decir, impedir bajo todos los mecanismos que el viroide llegue a una huerta o a un vivero. Y para eso tenemos la selección de semilla, que se va a utilizar como portinjerto, el uso de varetas libres de infección, el uso de plantas certificadas. Hacia allá está apuntando una norma que les comenté que pronto deberá estar en marcha, y sobre todo una estrategia de carácter cultural. Primero, buscar una enfermedad para que la podamos diagnosticar, y sobre todo en árboles asintomáticos. Cuando encontremos un árbol infectado, confinarlo en una zona de tal suerte que no lo toquemos, no lo podemos, no tomemos frutos de ahí, no tomemos varetas para evitar la dispersión del viroide. Y también la desinfección de las herramientas de poda, como les señalaba hace unos minutos. Ya no más diapositivas, sí, por favor. Dentro de eso, hemos pensado ya anticipadamente trabajar en un programa de producción de planta libre de viroide. Hoy día tenemos con un productor cooperante un huerto establecido en una zona más o menos retirada. La ley de variedades dice que debería estar en una zona muy retirada de la producción de aguacate, pero como estamos en fase experimental, pues no podemos todavía llevar una huerta madre tan lejos de nuestro sitio de trabajo, porque hay que estar realizando. Entonces tenemos acá arriba de la Basilla una huerta con un productor cooperante, donde tenemos 9 criollos diferentes, seleccionados por características agronómicas deseables, y sobre todo por estar libres de viroide sombroso. Tenemos aproximadamente 350 plantas ya establecidas, y se establecieron en mayo de este año, y esperemos pues que pronto estén dando semilla que pueda ser distribuida a los viveros, ya con una certificación de que está libre de sombroso. Claro, todavía tenemos que estar revisando periódicamente los árboles para asegurar que siguen libres de viroide. Siguiente. Eso nada más, como el vivero generamos esas plantas, no nada de transgenia ni nada, es naturalito todo, y ahora pues está felizmente en campo. Siguiente. ¿Por qué se debe poner atención para terminar nada más el viroide? Decía, porque no existen métodos terapéuticos efectivos, es una razón suficiente para poner atención. Porque hay árboles portadores asintomáticos, porque no hay control en la selección de la vareta, cualquiera corta y vende vareta, porque hay materiales criollos donadores de semilla infectados,
porque se están abriendo nuevas tierras al cultivo de aguacate. Saben que aquí plantas a todos lados y muchas llevan plagas y enfermedades de la región. Y sobre todo pues que el diagnóstico requiere pruebas moleculares, entonces es algo que es costoso y tardado y requiere equipo y mano de obra especializada. Siguiente. Si hay alguna pregunta, una consulta adicional, está ahí en mi correo y estoy a las órdenes de la facultad. Creo que el tiempo se nos ha agotado.